Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo, otro programa dirigido a los palestinos en la diáspora, en el interior de Palestina, en los campamentos y toda aquella gente solidaria con nuestra causa justa. Y como acostumbramos de tener un invitado especial cada semana. Así hoy tenemos a un analista geopolítico, un amigo joven que da gusto escuchar sus opiniones, sus análisis, porque es de otra expectativa. Un latino, un cristiano, habla sobre el Medio Oriente, habla sobre Palestina, habla sobre nuestra causa justa. Bienvenido, Catarino. Es un gusto tenerte en nuestro programa. No, el gusto es mío, señor Simon. El gusto es mío. Gracias por la invitación y espero poder explicar las cosas desde el punto donde yo lo veo, que es un punto geopolítico, ¿no? No es un punto teológico. Qué bien, que me alegro. Y sí, la verdad me interesa su opinión. Usted sabe, aquí hay movimiento ahorita a nivel mundial. Y aquí en América Latina hay ciertos grupos que están trabajando para el mismo. Y la voz de cualquier persona que sabe del caso, que puede defender el derecho legítimo de los palestinos, bienvenidos. Y para empezar, yo quisiera hacerte una pregunta, y si me da un resumen histórico desde el mandato inglés, desde la caída del Imperio Otomano y el mandato inglés, quien agarró a Palestina y otras partes del Medio Oriente. Usted sabe que son aquellos ladrones que repartieron a todos los países que estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. Así, si me cuenta un poquito sobre en sí Palestina y la legalidad para crear un Israel en este punto del mundo. Sí, por supuesto. Hay que relatar, como dice usted, desde cuando se libró Palestina del Imperio Otomano, o dejó ser parte del Imperio Otomano, y esto en 1917, Theodor Herzl le manda cartas a todo el mundo porque quiere un territorio, y una de esas cartas llega a un tesorero del rey inglés, Rocher, siempre los Rocher. Entonces, siempre en todas las películas del mundo, de la desgracia del mundo, están siempre los Rocher, ¿verdad? Gracias. Entonces, se hace la declaración de Balfour. Pero esta declaración es muy importante, señor Simon, porque es una declaración simplemente hecha a máquina. No tiene ningún sello, no tiene ningún valor legítimo. Simplemente la hace Balfour, el secretario del señor Rocher, a máquina. Por eso se llama la declaración de Balfour. Esto sucede en 1917. Pero es muy importante decir esto, que la gente no lo sabe. En ese momento, Palestina ya no pertenecía al pueblo otomano, ni tampoco pertenecía en ese momento al imperio inglés. En ese momento era parte de la Sociedad de Naciones. Es algo similar a lo que es hoy la ONU. O sea, en ese momento, desde ahí estamos mal porque no tiene poder el imperio inglés sobre ese territorio, porque era parte de la Sociedad de Naciones, era un protectorado de la Sociedad de Naciones. Entonces, aún así, sin importar, empiezan yo lo llamo esa operación hormiga, empiezan a mandar gente poco a poco a la Palestina, hasta que llega el momento en que en 1936 empiezan las primeras masacres por parte de este pueblo invasor. Empiezan las primeras masacres, y es muy importante decirlo, que las primeras víctimas del sionismo judío fueron los propios judíos, que eran judíos palestinos, señor. Eran judíos palestinos.
O sea, porque, a ver, eso es importante aclararlo. Yo soy mexicano y si otro hermano mío mexicano es de creencia teológica cristiana y yo católica, no nos hace dos pueblos diferentes. Somos del mismo pueblo, pero somos de dos creencias teológicas diferentes. Eso es muy importante. Los primeros judíos, señor, eran judíos palestinos, los cuales convivían muy bien con los otros judíos palestinos que eran musulmanes. No sé cómo lo ve usted. No, así es. Hubo en aquel entonces, vivían las tres religiones, cristiano, musulmán y judío. Y hubo en aquel entonces, y hasta el momento creo, un 97% y medio de la actualidad de Israel que no son judíos judíos bíblicos. Son ashkenazí, son de Europa Oriental, de todos lados del mundo. Así, ellos no pertenecen a esta tierra. El único es un proyecto imperialista o colonialista. Y aquí donde yo puedo hacerte la otra pregunta. ¿El mandato británico tenía razón o tenía poder jurídico legal para pedir la partición de Israel, de Palestina, cuando el compromiso de él fue preparar la gente originaria en Palestina para que toma su destino, que busca su libertad, mientras al contrario lo entrega el caso a la ONU y la partición es legal. ¿Podemos hablar sobre esto? Claro que sí. No tenía ningún derecho el Imperio Británico. ¿Por qué? Porque en la misma declaración de Balfour, esta declaración que hace el secretario, el señor Rocher, en 1917, lo dice, se van a ir a lo que es la parte de la tierra palestina, pero no pueden cambiar ninguna ideología teológica, no pueden desplazar a nadie de sus tierras, ni intentar modificar sus creencias, usos y costumbres de un pueblo originario. Sí. Ahí lo dice la misma declaración de Balfour. Esta declaración la pueden buscar en internet, no es un invento mío, la declaración está ahí. Entonces, no tiene derecho el imperio. Esto llega cuando Ben Gurión, en 1948, empieza con la idea de independizarse y hacer un pueblo judío. Pero ahí estamos hablando de que ya era prácticamente el siguiente paso de esta operación, que era partir la Palestina. Entonces, esto es muy importante, porque aquí hay algo que la gente no sabe y puede decir que es teoría de conspiración, pero no es así. Se logra la partición de Israel, de Palestina, dándole la mayor parte de Israel por lo siguiente, porque vamos a lo mismo, el señor Rocher, se dedica a sobornar estados o países pequeños de la ONU, porque en la ONU no importa si eres una potencia o eres un país pequeño, tu voto vale lo mismo. Entonces el señor Rocher, por medio de la corrupción, empieza a comprar los pequeños estados para la hora de la votación sea una mayor proporción la votación que se le da a que se cree el Estado de Israel, ¿no? Creándose incorrectamente y haciendo un robo, señor. Porque yo no lo puedo invitar a usted a mi casa, a que usted se parte de mi casa y mañana usted se quede con toda mi casa y me deje nada más el patio. O sea, eso no puede ser justo. Así es. Así es. ¿Sí me entiende? O sea, sí, y francamente, cargar la culpa que el hombre occidental, el hombre europeo, el blanco cristiano, que mató a los judíos durante siglos en Europa y quieren echar la culpa ahorita a Palestina, en la única parte quien quiso recibir a ellos en su holocausto. Y lastimosamente llegaron para allá para practicar el que practicó Alemania nazi a los palestinos desde hace 75 años. Aquí hablando de 76 años, ¿cuánto tiempo tiene el pueblo palestino sufriendo
con tantas cosas que están pasando allá? No son 76 años, señor Simon. Usted me refiero que quiero pensar que usted se refiere al NACMA. No, esto tiene más de 100 años sufriendo estos abusos del pueblo. No es el pueblo judío, porque no es el pueblo judío, es el pueblo sionista. El pueblo sionista, que es muy diferente. Porque, a ver, estos judíos, y cuando digo judíos, abro comillas, señor Simon, son judíos eslavos, son judíos de Europa, son judíos de Rusia, de Ucrania, de Polonia, eran eslavos, son eslavos. Por ese motivo están prohibidas las pruebas de ADN en Israel. Porque, ¿cómo puede ser que alguien se crea elegido de Dios si es latinoamericano? Yo no entiendo esos hermanos latinoamericanos que han ido a despojar tierras a los pobres palestinos que tienen ahí fácil 2500 años, señor. ¿Sabe que es el único país donde usted, el latino, hindú, el que sea, entra al aeropuerto de Lod y solo diga que soy judío de religión, ya lo dan a usted un pasaporte, como que sos nacionalista? Francamente es una locura. El único país en el mundo que mezcló y que no logra separar la religión del nacionalismo y la raza, porque no son la raza bíblica judía, ellos son judíos de religión, nada más. Un 2-3% tal vez llevan sangre semética de aquel entonces. Y usted sabe, vaya mencionando esta palabra, cualquier cosa hoy me dicen ustedes, sos antisemita y discriminando al propio palestino. ¿Puede explicarme esto? ¿Qué son los palestinos? A ver, los palestinos tienen ahí mínimo 2500 años, señor Simon. O sea, ellos son los semitas originales. ¿Ok? Entonces, por lo que dice usted, que está muy de moda decir o señalar, con decir que si no eres parte del pensamiento ideológico de este pueblo sionista, te dicen que eres antisemita. Alguien que nació en Brasil, que nació en Venezuela, que nació en México, que nació en Rusia, no te puede decir antisemita, porque ellos no son semitas. Los verdaderos semitas son los palestinos. O sea, Palestina es el verdadero pueblo semita. Era el 1%. En 1917, señor, era el 1% judío. El 1% era judío. Y eran judíos palestinos. Sí. No eran judíos eslavos. O sea, por favor, entonces hay que ser realistas. Yo invito a la gente a que no se deje guiar por ese cuento teológico del pueblo elegido de Dios. Por favor, o sea, eso no es nada más que un simple relato que se ha agarrado y se ha utilizado para movilizar, ideologizar a las masas. O sea, no porque lo dice la Biblia. La Biblia no es algo que se puede tomar como un libro histórico. La Biblia no es un libro histórico. Entonces yo los invito a que por favor abran más allá el pensamiento. No porque digan, es que es el pueblo de Dios. No, no es el pueblo de Dios. A ver, Dios no es el pueblo. Porque ¿qué haces con los más de 2 millones de chinos que no creen en ese Dios, que creen en otro Dios? ¿Qué haces con los de la India? O sea, yo le pongo un ejemplo bien fácil, señor Simon. Usted y yo no podemos vestirnos de color naranja, de túnicas color naranja, raparnos e ir a decirle a Xi Jinping, oiga, venimos a reclamar el Tíbet porque somos creyentes de la Dalai Lama. El Dalai Lama nos dio el Tíbet. Imagínate. ¿Es ese argumento algo para Xi Jinping? Así es, tiene toda la razón y repito, ahorita la AND en esta área, yo no me gusta decir Israel porque la verdad comprobó que no es un Estado, es una organización militar criminal, pero el 98% de la población palestina son de orígenes semíticas, el que viven allá. Y mientras el 97,5%
de los judíos en Palestina, en Israel, no tienen que ver nada en su sangre bíblicamente. Ahora, otra cosa, los cananeos, el que son el bisabuelos de los palestinos, tienen de existir cuando descubrieron el muro en Jericó, tiene casi 11,000 años de existir y son sí gente originaria semítica de esta tierra. Mientras hasta el momento no hay ninguna señal que existió el templo de Salomón, no hay. Y históricamente no. No, y no, tampoco lo encuentran, no hay ninguna señal. Y es el que garantiza hasta arqueólogos judíos. Y hay una señora arqueóloga, me olvidé el nombre, en 1963, dijo que van a comprobar, no hay nada que comprobar y hasta lo sacaron del país. Así, francamente, esta gente no tiene derecho sobre esta tierra en ninguna forma. Ellos son ilegales en Palestina y algún día Palestina será libre desde el río hasta el mar. Antisemético ¿verdad? Pero yo toda mi vida conocí mi tierra desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. ¿Sabe? Yo quiero hacerte otra pregunta. Adelante. Y todo el mundo lo preguntó desde el 7 de octubre a cierta gente, y hay gente que se intimidó, gente que tenía pena, tenía temor de que jamás es terrorista. La resistencia palestina es terrorista y Israel tiene algún derecho de defender. Esta es mi pregunta. En dos partes. A ver, ok, esto es muy importante porque, a ver, para mí, para Catarino, para mí, no es un grupo terrorista, no lo es. Es una resistencia. Todo pueblo tiene derecho a defenderse. Ok, y según el artículo 51 de la Carta de la ONU, dice que todo pueblo tiene derecho a defenderse, todo Estado tiene derecho a defenderse, todo país tiene derecho a defenderse. Ok, entonces, si está siendo víctima de una ocupación, va a llegar el momento en que te vas a defender. Entonces, lo que pasó el 7 de octubre no es nada más la provocación de un pueblo ocupante hacia los ocupas. Llegó el momento en que se cansaron y tenían que responder, y así lo hicieron. ¿Ok? Porque cuando tú alegas o debates con una persona y lo primero que te saques es el 7 de octubre, eso quiere decir que esa persona no tiene ni idea de la historia. Porque lo primero que te dice, pero el 7 de octubre, sí, pero no te vas al 7 de octubre. Hay cerca de 45 masacres antes del 7 de octubre cometidas por Israel. Y esto es muy importante, señor. Las cartas de la ONU lo dicen, que un pueblo tiene derecho a defenderse. Carta 51. Carta 616, si no me equivoco, de la ONU. Dice que el pueblo ocupante no tiene derecho a defenderse cuando es atacado por el pueblo ocupado. O sea, que los palestinos tienen derecho y tienen derecho a defenderse. Israel no tiene derecho a defenderse. Y aún así que hay gente que dice, pero es que sí tiene derecho a defenderse, ok, porque la misma Carta 51 lo dice, que tiene derecho a defenderse, pero la Carta 51 está basada en proporción de fuerza. O sea, que ¿esto qué quiere decir, señor? Que tienes que medir tu fuerza al defenderte. Israel no está midiendo su fuerza al defenderse. Esa es una. Dos, dice en la misma Carta 51 de la ONU que tienes que poner como prioridad y salvaguardar la seguridad de los civiles. Tampoco lo está haciendo Israel. Entonces, para mí, esto no es más que simplemente la legítima defensa que hizo el grupo Hamas el 7 de octubre. Eso es una cosa. Y otra cosa muy importante, que dicen,
No, pero es que los secuestrados, quiero que muy claro, los únicos secuestrados son los más de 10.000 palestinos que están en cárcel de Israel, sin ningún delito, simplemente con el simple hecho de ser palestinos. Y hay niños desde 3 años en adelante que están siendo torturados y hasta violados sexualmente, incluyendo mujeres, hombres y niños y adultos de la tercera edad, por este pueblo genocida. Todo el mundo dice, pero es que Israel es el pueblo de Dios y la única democracia en Medio Oriente que tiene legalizada la tortura. ¿Eso es democracia? ¿Legalizar la tortura? Hay una foto muy icónica de un niño aventando una piedra a un tanque. Pues ese niño fue a parar a la cárcel porque fue considerado terrorista por este pueblo este pueblo ocupante, este pueblo sintético, porque es un pueblo sintético, es un pueblo creado, no tiene antecedentes étnicos, no tiene usos y costumbres, como si lo tienen los palestinos. O sea, si tú presionas a una población hasta que la logras meter a un campo de concentración, porque para mí la Franja de Gaza es un campo de concentración a cielo abierto, señor. Es lo que es, porque a eso lo fueron llevando. O sea, son 100 kilómetros por 47 kilómetros de largo. Es un campo de concentración, por Dios. ¿Y cómo lo tienen? Tienen así. Entonces llega el momento que el pueblo tiene que defenderse. Para mí no es un acto de terrorismo, para mí es un acto de defensa. Bueno, así es. Así resumen la resistencia palestina, que el grupo más grande es Hamas y otros que son de todos los colores en Palestina, son resistencia nacional contra ocupante. Ahora, si las leyes de la ONU son buenas para un pueblo y para otro no, mejor que cierren sus puertas en New York y que ya no sigan haciendo lo que están haciendo. Ahora, hablando de la ocupación, Israel es un país o un estado ocupante militarmente y, según regresamos a las leyes, merece ser atacado, merece ser con todo derecho este pueblo defendiendo su hogar, su casa, y al mismo tiempo tiene la obligación el ocupante de dar servicio, digamos, todos los servicios normales de la vida diaria, por ejemplo, el estudio, la comida, el trabajo, y en ninguna forma lo tenemos. Así Israel es un Estado, organización criminal y francamente pasa sobre todo las leyes a nivel mundial, y por ser una niña malcriada, creada por Estados Unidos. Así, gente, tanto gringos como los occidentales, están arruinando a las reglas a nivel mundial. Nadie cree ahorita que hay leyes que pueden así, lastimosamente, si Israel no puede ni tiene derecho de defender todo lo que está haciendo afuera de la legalidad, su actuación es criminal, genocidio contra un pueblo entero. Ojalá que se levanta la conciencia mundial para ver y cambiar esto. Cuando fue la guerra de Irak, armaron un ejército de todos lados para ir injustamente atacar a un país en el Medio Oriente. Ahorita todo el mundo
está viendo día a día el genocidio palestino en 365 kilómetros cuadrados y son silenciados por sus intereses, tanto geopolítica, intereses económica, intereses estratégicos, y un mundo francamente ya perdió sus principios. Bueno, hablando de esto, ¿cómo usted, cuál es el llamativo en Palestina? ¿Qué llama la atención desde los griegos hace 3000 años hasta el momento? ¿Hay algo llamativo en Palestina, en 21 kilómetros cuadrados? ¿Qué llama la atención al mundo, a los imperios, a los países, para pensar en Palestina? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué llama la atención de Palestina en este momento? En este momento no, desde toda la vida, su zona geográfica, señor. Desde 1948, con ese gran proyecto de Ben Gurión, quería hacer, y así se llama el canal, por lo mismo le pusieron el mismo nombre al canal, el canal de Ben Gurión, que tiene planeado atravesar lo que es por la parte de Israel, de Jordania, sin contar ya la Palestina, y hacer algo lo que viene siendo como el canal de Suez. Esto es muy importante, señor. ¿Por qué yo veo el problema desde un problema geopolítico? Porque hay algo que la gente no nota o que no notó. Desde el 23 de septiembre del 2023, del año pasado, fue a la ONU, fue Netanyahu con un mapa, y delante de todos los representantes saca un mapa Netanyahu y hace esto con un marcador, subraya prácticamente lo que va a ser, dice él, que el gran proyecto que va a unir a Israel con la comunidad árabe. Y ese proyecto es un oleoducto que tiene pensado hacer, y ese gran canal Ben Gurión, del cual esto nadie habla, ese oleoducto lo tiene pensado hacer acompañado de Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Turquía, y llevarlo a la parte de Europa. Europa desde luego ve con grandes ojos esto. ¿Por qué? Porque está batallando mucho por el suplimiento de gas. Entonces, hay algo muy importante que casi nadie dice. En la franja de Gaza se encontraron 3 yacimientos de gas desde el 2000, porque en aquel septiembre, cuando estaba a punto de aparecer la segunda intifada, sale Yosef Arafat y dice en televisión abierta que han encontrado 3 yacimientos de gas, y lo toma como una bendición de Dios, como en esta pequeña parte del territorio que ya dice usted, son bendecidos por estos 3 yacimientos de gas. Los yacimientos de gas están proporcionados de la siguiente manera, o tienen la siguiente proporción. El yacimiento E tiene el 5% del gas del lado de Palestina, el yacimiento H tiene el 65% del lado del mar del gas de Palestina, y el yacimiento G tiene el 75% del gas de Palestina, sin contar los otros 2 yacimientos que están en la Palestina ocupada, llámese Israel. Entonces, desde ese momento empiezan a maquilar un plan para quedarse con ese gas, y no lo digo yo. En el 2014, el gobierno de Israel mandó una carta a la ONU diciendo: este gas será de nosotros, quieran o no quieran. O sea, nos vamos a adueñar de ese gas. Entonces, ¿qué pasa? Porque Netanyahu va a la ONU el 23 de septiembre y ya plantea ese oleoducto. Si estoy no equivocarme, yo pienso que septiembre está antes de octubre. Entonces, si septiembre está antes de octubre, y en octubre pasó lo del 7 de octubre, lo de la resistencia de Hamas, ¿por qué en septiembre Netanyahu ya va y anuncia que va a hacer un oleoducto sin contar a Palestina? ¿Eso qué quiere decir? Que él ya tenía información de que la resistencia iba a llevar a cabo intento de recuperación de capturados, no rehenes, capturados. Y ahorita explico eso. Este oleoducto, señor, están de acuerdo Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Turquía en mandar el gas a Europa. Y ahora entendemos por qué aquí hay países
de Europa, o la mayoría de los países de Europa, no salen a pronunciarse. ¿Por qué? Por lo siguiente, la gacera italiana, Enli, es la que está en lo que usted y yo platicamos en este momento, ya están haciendo trabajos en el Mar de Gaza. La British Petroleum, en este momento, igual en lo que usted y yo platicamos, ya están haciendo trabajos en el Mar de Gaza. Así es. Y la petrolera Dana, que es de Corea del Sur, también ya está en este momento haciendo trabajos en el Mar de Gaza. Entonces, ¿por qué es tan importante este oleoducto para Israel y para esos países que salen y dicen que condenan el genocidio, pero de dientes para afuera, nada más? Porque de dientes para adentro no hacen nada, porque al final de cuentas, y esto va a ser muy duro lo que voy a decir, al final de cuentas les conviene lo que está haciendo Israel, porque ellos tienen intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos en este oleoducto, porque al mismo tiempo que van a llevar gas, no solamente Israel va a ser autosuficiente, sino que va a exportar gas a Europa, y esto es muy importante, que los cables de comunicación para el Oriente Medio pasan por enfrente de Yemen. Entonces, incluso los yemenitas hace 2 meses intentaron presionar que se hiciera un cese al fuego cortando los cables de comunicación. Señor, por ese mismo oleoducto, estos países quieren mandar gas y de Europa hacia Oriente Medio, que pasen los cables de comunicación o los cables de fibra óptica o los cables submarinos. ¿Para qué? Para así evitar que los cables pasen por Yemen. Y al mismo tiempo que la segunda parte del proyecto es el canal Ben Gurión, por un lado se están quitando a Yemen de encima y con ese canal se quitan el canal de Suez, evitan el canal de Suez y se quitan a Irán de encima. O sea, pero hay algo todavía más trasfondo que nadie lo alcanza a ver. ¿Qué pasa por ahí, señor? ¿Qué proyecto gigante pasa por ahí, por el canal de Suez? La nueva ruta de la seda china. La nueva ruta de la seda china. Irán es un gran aliado de China con la nueva ruta de la seda china. Entonces, ¿qué es lo que plantea Netanyahu en ese 23 de septiembre? Una nueva ruta de la seda. Una nueva ruta alternativa de la seda, pero no manejada por los chinos, ni manejada por Israel, sino manejada por ¿quién? Por el occidente, ¿no? Por Estados Unidos. ¿Y quién es el gran rival a vencer de Estados Unidos? China. Entonces, ahora entendemos por qué ese proyecto, limpieza étnica, porque esto es lo que está pasando. A ver, esto no es una guerra, señor, esto es una limpieza étnica. Están desplazando a más de 2.5 millones de personas que son los palestinos. Eso es una limpieza étnica en toda su extensión de la palabra. Esto no es una guerra, porque según las cartas de la ONU, una guerra es aquello que son 2 países o 2 estados en un conflicto militar, siempre y cuando tengan ejército ambos estados. Yo no veo ejército en Palestina, señor. Yo no veo tanques de guerra de los palestinos. Yo no veo ni F-16 de los palestinos. Yo no veo un cuartel militar en Palestina. Entonces esto no puede ser una guerra. Esto es un genocidio. Y no es un genocidio porque lo diga yo soy pro-palestino, no. Es un genocidio porque está abarcando los 5 puntos de acuerdo al derecho internacional. Entonces, esto es un genocidio en toda su extensión y debe ser considerado y debe ser castigado como tal. Y lo que usted decía ahorita de la ONU, ¿por qué es doble rasero, señor, de castigar a Putin con la guerra de Ucrania, pero no se castiga a Netanyahu o no se sanciona a Israel como se sancionó a Rusia? Rusia en este momento es el país más sancionado del mundo. Cuando vemos que no hay nada en comparación a lo que pasa en Ucrania a lo que pasa en Israel. Porque contra Israel no hay ninguna sanción. Y allá, como sabemos, es una guerra entre 2 estados, no como aquí una milicia de resistencia contra uno de los mejores ejércitos del mundo. Pero al fin y al cabo comprobó este enfrentamiento desde el 7 de octubre que es un ejército de papel, un ejército sin moral, un ejército que puede destruir y matar, pero perdió todas las éticas internacionales, todas las éticas humanas, y solo el que está haciendo
matar y matar. Ahora, sí, Palestina tiene un punto estratégico geográfico. Sabemos muy bien entre los tres viejos continentes, el petróleo que está bastante cerca, el oleoducto, el que debe de pasar de estas zonas, y aún no lo creo. Yo en el 64, yo lo vi el petróleo saliendo cerca de un pueblo en el norte de Ramallah y lo taparon de nuevo. Saben muy bien que hay una riqueza y saben muy bien que buscan la forma de robarla. Y es lógico porque muchas veces aprovechamos el sufrimiento de la gente para enriquecernos. Y me lleva a mí a hacerte otra pregunta. Ahorita, con el sufrimiento de la gente en Gaza, los palestinos, 2.300.000 gente que lo llevan del norte al sur, del sur al centro, y siempre no están protegidos. Mucha gente quiere salir afuera del país, pero hay mucha mafia que está aprovechando estas salidas obligatorias, sea por enfermedades, sea por heridas, sea por el que sea. ¿Cómo lo ves gente el que está lucrando del dolor palestino? Toca un punto muy importante, señor, porque es lo que yo le decía, los países árabes, los hermanos países árabes, que son los primeros que deberían de salir a ayudar al pueblo palestino, son los primeros que hay un trasfondo y tienen intereses geoeconómicos, estratégicos y geográficos. Y este punto que toca usted es muy importante porque hay algo muy importante y no es algo que me voy a inventar yo. Hay una investigación de la televisora France 24, lo pueden buscar en internet, sobre esta empresa de un personaje muy conocido en Egipto, Ibrahim Al-Orghani. Este empresario, no es un empresario, señor, delincuente, porque es un delincuente. Así es. Porque es todo lo que, toda persona que trata con gente se llama trata de blancas o traficante de humanos o de personas, y eso es un delito, eso es un delincuente. Entonces, este señor es un delincuente que tiene una empresa llamada Halam en Egipto. Esta empresa, señor, no es de ahora. Antes del 7 de octubre cobraba $500 a los palestinos por salir hacia Egipto, al Cairo. Pero eso era por salir normal. Pero para salir se hacían 5 días. En 400 kilómetros, 5 días, señor. Vivían un infierno los palestinos. ¿Por qué? Porque había el boleto VIP. Este boleto VIP valía $1,000 para ir y venir en el mismo día. Eran $1,000 de ida y $1,000 de venida. Entonces, pues, tenían que pagarlos porque no hay otra opción. Pero después del 7 de octubre, señor, esto se convierte todavía en una mafia más grande. Del 7 de octubre a la fecha, empezaron cobrando $5,000 por persona que quisiera salir de Gaza. Sí. $5,000. Pero hace mes y medio para acá, empezaron a cobrar $12,000, señor, por persona que quiera salir de Gaza, y $7,000 por menor de 16 años. Y no solo eso, aparte hay algo que se llama lista negra, que si usted quiere sacar a su familiar y su familiar está en una lista negra, ¿qué quiere decir esto de lista negra? Que está en una lista donde el gobierno genocida lo busca, eso aumenta el precio a $12,000, de $12,000 a $25,000, $25,000 por salir de la Franja de Gaza. Entonces, y esto es con todo el derecho y el permiso del Sisi, porque esta persona es compadre o es amigo o es muy cercano al Sisi y al hijo del Sisi, a Mohamed. Hay una investigación de France 24, le comentaba yo, que en enero ya una empresa
denunciaba que esta empresa, que este delincuente cobraba $5,000, señor, por ingresar ayuda humanitaria, no por sacar a un palestino, por ingresar ayuda humanitaria a Gaza, por pasar por la frontera de Rafah, cobraba $5,000 por camión. O sea, si quería pasar la ayuda humanitaria, tenían que pagar $5,000 por camión. Imagínese usted. Esto es totalmente un crimen, señor, porque no podemos permitir que se lucre con la vida de los palestinos. Se supone que si Egipto dice que está, y todavía tiene el descaro el Sisi, porque lo voy a decir así, todavía tiene el descaro el Sisi de decir que apoya la demanda en la Corte Internacional de Justicia, la demanda por genocidio que pone Sudáfrica. Por Dios, que no sea descarado, porque si en verdad quisiera ayudar a los palestinos, no ocupa apoyar ninguna demanda, señor. ¿Sabe qué ocupa hacer? Abrir su frontera y decirle, hermanos palestinos, si ustedes logran cruzar la frontera y llegar al territorio egipcio, ya sea por mar o por tierra, aquí miren, aquí va a estar la Media Luna Roja, aquí va a estar ayuda humanitaria, aquí los vamos a atender. No. ¿Qué pasó hace poco, señor? Cuando una persona logra salir por el mar a llegar a Egipto, la desviven a balazos, los soldados egipcios lo desviven a balazos. ¿Qué pasa con otra persona que se logra brincar por tierra? Y este video está muy visto en internet. ¿Cómo lo reciben los soldados egipcios? A golpes, con el rifle le pegan. Entonces, ¿por qué? Porque están de acuerdo. Porque según France 24, señor, la ganancia de este personaje, de este delincuente, son $2 millones diarios. $2 millones diarios por lucrar con los hermanos palestinos. Y esto tampoco nadie dice nada. ¿Por qué no dice nada? Y menos el Sisi. ¿Por qué no dice nada? Porque le conviene. ¿Por qué? Porque hay totalmente relatos, hay confesiones de gente que ha sacado a su familiar y pasa totalmente un infierno. Porque no nada más es decir, yo tengo el dinero y ya. Hay que ir al Cairo, hay que hacer grandes filas con esta empresa Halam, y aparte quieren los billetes, tienen el dinero en dólares y en billetes de $100 nada más, ¿eh? No puedes llevar billetes de baja denominación. Tienen que ser billetes de $100 y tienes que pagar y esperarte hasta 3 meses, porque es una lista larga para que vayan sacando a tu familiar. Y si en esos 3 meses, desgraciadamente, tu familiar es parte de este crimen que se está cometiendo por parte de Israel, ese dinero se perdió y no tienes derecho a reclamar nada. Entonces, esto claro que pasa abiertamente a los ojos del Sisi, y el Sisi no dice nada porque lleva una ganancia grande. Imagínense usted, señor, $2 millones diarios, es una fortuna. Son 2 por 7, 14, son 14 millones a la semana. 14 y 14 son 28, son $56 millones al mes. Multiplíquelo por 9 meses que van de conflicto. ¿Cuánto es? Francamente están lucrando demasiado, hasta tienen oficinas en las mejores y más grandes capitales de Europa, en París, en Holanda. Lastimosamente es un grupo de gente que está lucrando del dolor, de la muerte, del sufrimiento palestino. Y aquí, francamente, me ocurre a preguntarte, el señor Biden está orando que paren la guerra, queremos el cese de fuego, mientras que al rato, anteayer, mandó $18 millones en armamentos. ¿Cómo quiere parar la guerra y al mismo tiempo mandando apoyo económico, militar a este estado genocidio? Y otra cosa, ¿crea en algún momento Biden deja a Netanyahu? Porque la verdad es insoportable el hombre, pero al mismo tiempo Estados Unidos dejaría al sionismo porque allá está el proyecto cruzado. Netanyahu puede ir, tal vez lo descartan, llega otro, pero Estados Unidos dejará al sionismo. Su primera pregunta,
¿por qué Biden no dice nada? O dice, pero no dice nada, porque dice y no dice, a la vez no dice nada. Dice que quiere parar la guerra, incluso hace un convenio de paz, pero sigue mandando armas, sigue mandando bombas. ¿Y por qué? A ver, ese doble moral, ese doble rasero de Occidente, o sea, Biden lo que le manda a Netanyahu con este acuerdo de paz es un salvavidas, señor. Es un salvavidas porque hay que recordar que Israel prácticamente perdió esta guerra, la tiene perdida, tanto en información, militarmente, porque él se planteó 3 puntos. Se planteó rescatar a los sustraídos, se planteó acabar con Hamas y se planteó que tomaría lo que es la Franja de Gaza. A ver, ninguno de los 3 ha pasado. Biden dice esto, ¿por qué? Porque le manda un salvavidas a Netanyahu, porque ve que ya no puede, porque como decía usted, ese gran ejército que era el gran ejército de Israel y el Mossad y la gran agencia de inteligencia, es mentira, señor. Esto lo estamos viendo que no pueden, y sin que suene ofensa hacia la resistencia, no pueden con unos jovencitos que andan descalzos. O sea, el gran ejército no puede con unos jóvenes que andan descalzos o que andan en chancletas, que tienen 8 meses y no puede con ellos. ¿Y por qué Biden dice que quiere parar esto? ¿Por qué? Por las elecciones, señor, porque no le conviene por las elecciones. ¿Por qué? Porque se le levantó un gran movimiento, y esto hay que reconocérselo a los jóvenes universitarios de todas las universidades de Estados Unidos y del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, que salieron a levantar la voz por Palestina. Y estamos en época electoral. Entonces, ¿qué es lo que causa eso para Biden? Que pierdan miles de votos, Entonces, por eso dice que quiere un acuerdo de paz, pero eso es de dientes para afuera, ese es el doble rasero. ¿Por qué? Porque sigue mandando bombas de 500 kilos, señor. Bombas de 500 kilos. Caen bombas por medio de los F-16 y F-18 y F-35 de 500 kilos. Van más de 10.000 toneladas de bombas que le caen a Palestina. 10.000 toneladas de bombas que le caen a Palestina. Dicen equivalente a 6 bombas atómicas. Imagínese. Imagínese. Y aparte, no solo eso, aparte, también la gente dice, no, es que pobrecito, es que Netanyahu, solo Netanyahu. No solo es Netanyahu. Hay encuestas de historiadores y uno de ellos es Ariel Gutiérrez. Un saludo al maestro Ariel Gutiérrez. Ariel Gutiérrez hace encuestas que dice que el 96% del pueblo de Israel está de acuerdo con lo que le hacen a Palestina. Y el 97% dice que tienen que ser más duros todavía con el pueblo palestino. Entonces vemos que no nada más es Netanyahu, vemos que es todo el pueblo sionista, que son genocidas. ¿Por qué? Porque usted ve nada más simplemente al gobernador de Israel, que va y firma las bombas las firma con un mensaje hacia los niños. Eso es terrorífico, señor. Estos rabinos que son los que deben de alentar la paz espiritual, van y firman las bombas que le van a caer a la gente encima. ¿Qué espiritual tiene eso, señor? ¿Qué pueblo de Dios es ese? Ese es un pueblo genocida. Es un pueblo genocida que está basado, utilizándose un relato teológico con el libro de Josué, porque el libro de Josué lo dice. Desvivirás a hombres, mujeres, niños y lactantes, y hasta asnos. O sea, están tomando en cuenta el libro de Josué, pero esto es geopolítico, señor, esto es geopolítica. O sea, esto es una limpieza étnica, porque Biden dice que quiere paz, pero no quiere paz. ¿Por qué? Porque, le repito, ¿quién va a ser el principal beneficiario de este? Los Estados Unidos. La prueba está que estaban haciendo un puerto con el pretexto de la ayuda humanitaria. Este puerto a 10 millas náuticas, por arte de magia o por suerte, a 10 millas náuticas de los yacimientos que estaban haciendo el puerto. Y decían que era para ayuda humanitaria. Para ayuda humanitaria, que abran la frontera de Rafah, que abran todas las fronteras y puede pasar ayuda humanitaria como nada. Aparte, es muy importante que es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, según la Convención de Ginebra. El segundo párrafo de la Convención de Ginebra de 1949 lo dice, señor. Es un crimen de guerra el no dejar pasar la ayuda humanitaria
hacia un pueblo que está pasando hambruna. También lo está haciendo Israel, lo están haciendo los colonos, lo están haciendo. Interceptan los convoyes de comida, destruyen la comida y no hacen llegar la comida. Esas personas que destruyen, esos jovencitos que son grabados, deben de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque están cometiendo un crimen de lesa humanidad, según la Convención. Pero en Israel están violando todos los derechos internacionales, tanto el derecho humanitario, el derecho a derechos humanos, el derecho público y el derecho particular. Todo el derecho internacional está pasando por los suelos y no pasa nada. ¿Cuál es la línea roja de Israel? ¿No hay línea roja para Israel? Tenemos que seguirle. Yo digo una cosa, señor. Aquí están librando varias guerras al mismo tiempo, varios conflictos al mismo tiempo. Nosotros estamos librando un conflicto, tanto usted como yo. Es el conflicto de la desinformación. Tenemos que luchar con esa desinformación porque los grandes medios, las grandes corporaciones, no sacan estas noticias que estamos hablando usted y yo, las censuran. Para ellos sacan nada más cuando dicen, es que el pueblo terrorista, o es que es terrorista, o es... No, a ver, también tenemos que nosotros desde nuestra trinchera, yo invito a toda la gente que haga conciencia desde nuestra trinchera, tenemos que seguir haciendo esta lucha contra la desinformación, porque son varias empresas totalmente a nivel mundial que desinforman, que dicen las cosas como son. A ver, es el primer genocidio, señor, genocidio que se está viendo totalmente en vivo, y es televisivo, totalmente televisivo. Y nadie, vemos al rey de Marruecos, este rey de Marruecos también que es sionista, vemos al rey de Marruecos mandando fósforo blanco, este fósforo blanco para que se hagan bombas de fósforo blanco, que también está prohibido por la Comisión de Ginebra, porque hasta en conflictos internacionales hay reglas que está prohibido por la Convención de Ginebra usar fósforo blanco. Israel usa fósforo para atacar niños y mujeres. La verdad, Catarino, Israel quebró todas las reglas humanas, todas las leyes internacionales, todo el sentimiento de un ser viviente. Y como dice usted, volvió a Israel en toda su población. Y este no es discriminación. Poca gente el que tiene conciencia, la mayoría son de ultraderecha que quieren sí acabar con los palestinos, pero tanto que hay resistencia, jamás se muere un pueblo. Así mandamos, lastimosamente el tiempo corre, aún ni pausa hicimos hoy, pero acabó el tiempo. Aprovecho para mandar un gran saludo para nuestra gente, nuestros familiares, nuestro pueblo en Gaza, que tengan paciencia. Dios no lo olvida. Y la resistencia, que Dios que lo proteja, que da más fuerza, y nadie va a regalar la libertad de un pueblo. Si no hay resistencia, vivimos como esclavos. Así que viva la resistencia palestina. Y hasta pronto, y gracias, Catarino, por participar con nosotros en este programa, y Dios quiere, lo vamos a invitarlo otro día con el mayor gusto.